Pregunta, vamos de vuelta entonces. ¿Qué es la fe? Estuvimos cantando sobre el otro signo y después sobre cómo es tu fe y hasta dónde va tu fe, ¿no? Definición del diccionario de la Real Academia Española dice: creencia en algo sin necesidad de que haya sido confirmado por la experiencia o la razón o la demostración o la ciencia. Eso dice la Real Academia, ¿no? Otra definición dice: tiene fe que hay otra vida después de esta, conjunto de creencias de una religión, fe budista, musulmana, cristiana, confianza en el éxito de algo o de alguien que tiene fe en ti. Esa es la definición que da el diccionario de la Real Academia Española. Ahora todos sabemos el pasaje de la definición bíblica, ¿no? La definición que Dios nos enseña en su palabra, que se encuentra en Hebreo capítulo 11. Hebreo capítulo 11, pasaje muy conocido y ya lo han escuchado, han estudiado y han escuchado una predicación sobre él. Hebreo 11.1, y dice así la palabra de Dios, que es la definición bíblica sobre la fe. Dice así: fue la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repito nuevamente, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar y vamos a pedir la guía a Dios de esta porción de su palabra. Bendito Padre Celestial, tú que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia para darte gracias por este día. Gracias por este grupo de hermanos valientes que a pesar del clima, el tiempo, la lluvia, están acá para escuchar de tu palabra y aprender más de tu palabra, Padre. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra y pon palabras en mi boca que sea tus palabras y no la mía, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, la guía de este estudio. Amén. Definición bíblica. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es una certeza, es real. Y es una convicción. Y para que nos vayamos preguntando, ¿qué convicción tenés tú de la fe? ¿Y qué certeza tenés de la fe? ¿Es real realmente para ti? Todos creemos en Dios por fe. Y tenemos la certeza que hay un creador, un Dios creador de los cielos y de la tierra. Esto no se hizo solo, este mundo no se hizo todo. El universo no se hizo solo. Y toda teoría que pueda haber sobre el universo cae por el peso de la palabra de Dios. Porque lo más certero hasta ahora en la ciencia es lo que dice la palabra de Dios. Y hasta ahora se han encontrado datos, analizan cosas y dan la conclusión que la palabra de Dios es veraz. Que todo lo que dice la palabra de Dios es veraz. Y sorprendente que un libro que se empezó a escribir hace 4.000 años dice muchas verdades, dice muchas cosas que pasaron, que están pasando y las que pasarán. Y nosotros por fe creemos. Todos tenemos fe en algo. El ser humano tiene fe, quiere creer, necesita creer en algo. El ser humano nace con una necesidad espiritual. Lamentablemente la canaliza en muchas otras cosas, ¿no? Como la imagen, objeto, amuleto, y muy poco la buscan en la palabra de Dios, donde está la fuente, la verdad, la fuente de vida eterna. Y la palabra de Dios tiene poder, es la que cambia nuestra mente, nuestro corazón, y esto siempre lo digo, ¿no? Podemos escribir miles de libros de psicología, son libros de autoayuda, biografías, son libros de autoayuda, pero la palabra de Dios es la única que tiene poder para cambiar la mente. La palabra de Dios fue la que cambió mi mente, cambió mi corazón. La palabra de Dios es vida y para vida eterna. Es la palabra de Dios escrita, hechos reales, y la fe es real. Es una certeza y hay que tener convicción para eso. Y nuevamente repito, ¿hasta dónde llega tu convicción sobre la fe? La fe en Cristo, la fe en Dios, la fe en la palabra de Dios. ¿Hasta dónde va? ¿Qué clase de fe tenés? ¿Qué convicción tienes sobre la fe? ¿Qué certeza que lo que estás esperando
se va a dar. Y eso es lo bueno, eso es lo lindo de la palabra de Dios, eso es lo lindo de las cosas de Dios, que lo que tenemos certeza, Dios va a cumplir. Su promesa, Dios no va a faltar. Tenemos esa certeza, tenemos fe que se va a cumplir. ¿Tienes esa fe tú? ¿Tienes esa certeza tú? ¿Realmente tener la certeza que va a pasar algo especial en tu vida? ¿Tener la certeza de que va a ser tu futuro? Hay que tener firme convicción sobre eso, porque va a ser real. Eso no leer la palabra de Dios, buscar a Dios. Tengo una experiencia de vida, ¿no?, de seguir al Señor y de escuchar 40 años. Y es real. Y cada día me sorprendo más. Y cada vez que estudio la palabra de Dios, llego a la conclusión que no sé nada. Y hermano, realmente no sé nada. A veces escucho personas que dicen, yo leí la Biblia, pero por más que la lea, si no la practicar, no la viví. Tengo un hermano que siempre me dice, siempre está apartado, y él me dice, a mí no me diga nada, pues la leí 5 veces la Biblia, me dice siempre, ¿no? Yo digo, yo no sé si la leí toda, la verdad, no sé si la leí toda, pero lo poco que leí trato de vivirlo. Y así tengo esa convicción. ¿De qué me sirve leer toda la Biblia y no vivirla? Porque no tengo fe en ella. Siempre leo libros, pero que cambia. Por eso es importante la palabra de Dios, con convicción, con certeza, con fe, que lo que dice la palabra de Dios va a suceder en tu vida. Y hermano, realmente vas a tener que tener esa fe, esa convicción de que va a pasar, esa certeza que va a llegar lo que Dios te prometió. Las promesas de Dios son para nosotros, está lleno de promesas la Biblia, y tenemos que vivirla. Pero a veces nosotros somos los que impedimos todo eso, ¿no? La falta de convicción y la falta de certeza. Gracias a Dios que hay muchas personas en el mundo que tienen esa convicción, esa certeza, porque gracias a Dios hasta hoy podemos sentarnos y escuchar libre la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios que llegó a nuestras manos, gracias a hombres y mujeres que realmente vivieron con visión y con certeza esperando lo que iba a pasar. Leemos en la Biblia hombres y mujeres que claramente tienen una convicción y una certeza de que el Mesías va a venir y predicaban la palabra de Dios basada en esa convicción y en esa certeza. Repito nuevamente y para que vayas meditando en tu corazón. ¿Cuál es tu convicción de la palabra de Dios? ¿Cuál es tu convicción sobre las cosas de Dios? ¿Qué certeza tenés de tu futuro? Y me dirás, que normal, no sé. Bueno, lee la Escritura, lee la palabra de Dios y vas a saber qué va a ser tu futuro. Y hay 2 caminos, 2 futuros, uno con Cristo y uno sin Cristo. Uno con Dios y otro fuera de los caminos de Dios. Eso es real, eso es real. No necesitamos tener convicción para eso, porque es real. O con Dios o sin Dios, o con Cristo o sin Cristo. ¿Dónde estás parado tú? ¿Dónde está tu convicción? ¿Dónde está su certeza? Y gracias a Dios, y hay pila de ejemplos en la Biblia que podemos buscar sobre eso. Y qué importante tener convicción, hermano. Qué importante tener convicción de Dios. Qué importante tener certeza. Porque es la forma que podemos alcanzar. Estamos en los últimos días. Es necesario buscar a los creyentes. Es necesario, hermano, no sé cómo acá. Sé que el pastor trabaja toda la semana, pero se podían juntar 2 o 3 hermanos y ir a visitar a otro. Tener esa convicción de llevarle la palabra a Dios, de alentar al desanimado, aquel que hace tiempo lo vemos, y con esa convicción de que vamos a hablar con él, con la persona y con la convicción de lo que podemos traer de vuelta del camino. Juntarse. En Artigas tenemos eso, ¿no? Por eso me gusta el pastor Gustavo González, ¿no? Que da libertad a la iglesia, que se junte y nos da libertad que podamos ir a visitar. No es necesario que esté el pastor siempre para visitar
la congregación tiene esa obligación. Cuando la Biblia dice que nos manda a la gran comisión, nos manda a todos, no es solo al pastor, sino a todos. Ir por todo el mundo, que dice, y predicar el evangelio a toda criatura. Así que para ti y para mí, ese mandato. ¿Querés recibir bendiciones? ¿Querés ser una persona bendecida por Dios? Haz la voluntad de Dios. Gana alma. Trata de, como dice Santiago, aquel que trae un alma del error, Dios perdonará multitudes de pecados. ¿Y quién no tiene pecado acá? Necesitamos que Dios perdone nuestros pecados. Y muchos tenemos más, otros poco menos, pero todos de una forma u otra pecamos. Y necesitamos aferrarnos a Dios, necesitamos que Dios nos perdone. Necesitamos que a través de otras personas Dios nos perdone. Ir a buscar, traer el extraviado. Hermano, hay muchas cosas que están aconteciendo en el mundo. Hay cosas que nosotros ignoramos. Hay cosas que se manejan a nivel mundial que nosotros ignoramos, que están preparados para este mundo ya. Hay obras malignas. Y como dice Dios en su palabra, que no miremos el mundo. ¿Quién gobierna el mundo? El diablo. Y hay muchas cosas que se manejan ocultamente para la humanidad y también contra el cristianismo, el cual tenemos que estar preparados y que no nos agarre sorpresa, porque aún muchas veces vivimos, ignoramos o no queremos saber que hay cosas que pasan y que van, su palabra lo dice, lean las profecías en la Biblia, todas las cosas que van a pasar para la humanidad. Y hermano, que no te agarre prevenido, no digas yo no sabía, nunca escuchaste, nunca quisiste saber, nunca te interesó, nunca te importó. Somos egoístas, nos interesamos nosotros mismos. Y hay que tener convicción que podemos cambiar la situación, hermano. No del mundo, no del país, no de la ciudad de San José, pero podemos cambiar las cosas dentro de nuestra iglesia. Tenemos que tener convicción, tenemos que tener fe. ¿Queremos una iglesia llena de gente? Bueno, tenemos que tener esa convicción, tenemos que tener esa fe, orar. Es importante la reunión de oración, juntarse a orar. La oración tiene poder. Es el arma que tenemos los cristianos para que Dios obre a favor de su iglesia, no a favor nuestro. No confundan. Es mentira que movemos la mano a Dios. Es si Dios quiere, en su voluntad. Siempre tenemos que orar si es su voluntad, si Él quiere. Con convicción, con certeza de que va a pasar. Y pasa, hermano. Cuando es para las cosas de Dios, que es para bendición, pasa. Todo lo que es para bendición, para la obra de Dios, pasa. Tenés que tener convicción y certeza. Tenés que orar con convicción, esperando realmente de que va a pasar. Por eso es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo vemos, es un futuro incierto, pero tenemos la certeza que va a pasar. Esa es nuestra convicción. Y ojalá, hermano, te vaya acá esta mañana realmente con certeza y con convicción de que Dios puede obrar en tu vida, de que Dios puede obrar en esta iglesia. Y qué bendición, hermano, ser una persona, un hijo de Dios, que podemos ser de bendición a otro. Y siempre digo esto, necesitamos consolador, que podamos consolar a otro. No solo el mundo está mal, los creyentes están mal. Y que los creyentes ya no puedan dormir, ya está mal eso. ¿Saben cuánta cantidad de creyentes no duermen? ¿Qué está pasando? El mundo no duerme. Ustedes si supieran imaginar la cantidad de gente que no duerme, que necesita tomar un medicamento y a veces los medicamentos no le hacen nada, y dice, yo tomo y no me puedo dormir. Y nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros lo que podemos descansar bien en Cristo, dormimos bien, debemos ser consuelo a otros. Tal vez tú serás una de las que no duerma, te cueste dormir. Tienes que tener la convicción de que Dios puede obrar en tu vida. Nuestra mente está
llega la mamá, y nuestra mente es una máquina de pensamiento. Por algo la palabra de Dios dice que no se ponga sol sobre qué, sobre nuestro enojo. Muchas veces nos estamos enojados, mal. Por algo Dios dice eso, porque conoce. Él nos creó, nos conoce. Y necesitamos consolador, hermano. Necesitamos gente con convicción, gente con una certeza real en Dios, en Cristo, que Dios paga. ¿Creer? Bueno, si no crees, tu problema. Un día vas a tener que responder a Dios, vas a estar delante de Dios. Eso a veces yo lo digo ahora, pero a mí me aterra eso, me dice a todo, pero vamos a estar frente a Dios. Y dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará. Vamos a estar temblando. Jugar con la vida. Seguir como está, como si nada. Seguir por la vida sin interés. Estar un pie en la iglesia, un pie afuera. No te importa. No te importen las condiciones, no te importe la certeza. Y no creas que pues haces algo y estás todo. Vamos a dar cuenta de eso. Y tal vez estás pagando las consecuencias de tu error. Vamos a tener que dar cuenta de Dios. Por eso tenemos que tener convicción de que Dios puede cambiar en nuestra vida todo. Para bien, tenemos que orar, arrepentirnos de nuestro pecado, buscar a Dios en oración y arrepentirnos y pedir a Dios que cambie realmente nuestro rumbo, nuestra mano. Nosotros debemos cambiar rumbo. Pero diga a Dios que nos dé la convicción, pedirle convicción, pedirle certeza, que tengamos la certeza que es real. Eso es la fe. Oye, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No sé qué va a pasar el año que viene, pero yo vivo por fe. No sé si voy a estar en la Artigas el año que viene, pero busco la voluntad de Dios. Obviamente, pues sí, me interesa, sí, de repente no sé. No sé si voy a estar vivo el año que viene. Quiero vivir. Tengo la fe, la certeza que voy a hasta donde Dios quiera. Tengo esa convicción que hasta donde Dios quiera. No sé qué va a pasar el año que viene con este mundo, con este país. Pero tenemos fe, tenemos convicción que Dios nos va a cuidar, pase lo que pase, Dios nos va a guardar. Tenemos convicción. ¿Tenés convicción tú? ¿Tenés certeza de lo que va a pasar en Uruguay en los próximos años? No sé, pero yo tengo certeza que Dios va a cuidar de nosotros. Dios va a guiarnos, Dios va a proveer nuestras necesidades. Porque lo promete en tu palabra. ¿Y hasta dónde llega la gente por fe? Y a mí me impacta leer muchas historias de la Biblia de que realmente personas, y este capítulo 11 le llaman la galería de la fe, y enumera un montón de creyentes que realmente tenían fe, hicieron cosas por fe, cosas sorprendentes por fe. Pero quiero mostrarle un caso por fe, y no incluye una persona sola, sino varias personas que por fe hicieron algo, y que realmente es admirable, y algún día vamos a tener la oportunidad de hablar con ellos, que ellos sí tenían convicción, tenían certeza, y tomaron una decisión, hicieron daño materialmente, pero todo fue por la convicción y la certeza de ver a su maestro que iba a obrar un milagro. Y es sobre los 4 hombres que llevaron un paralítico por arriba del techo de una casa. Vamos a verlo. Eso se encuentra en el capítulo 2 de San Marcos, pero a la vez también está en Mateo 9 y Lucas 5, 17 al 26, y en Mateo 9. Pero vamos a Marcos que lo desarrolla un poquito y me gusta cómo lo menciona Marcos. Pero antes de entrar, no quiero desviarme ni irme, pero vamos a extraer un poquito algo de las perlitas que dicen de esta historia acá, que son doctrinales también la vez, y para tener en cuenta. Y yo ya cada vez que leo la Biblia y leo los evangelios encuentro la misma, casi siempre la misma frase y convicción de Cristo de ir a predicar el evangelio. Él fue el ejemplo, Él salió primero, nos manda a nosotros. ¿Por qué digo esto?
porque a veces doctrinalmente se enseña otra cosa. Pero acá vemos, y son cositas, son abstratos, vamos a meter un poquito de la Biblia para... Por ejemplo, dice, entró Jesús otra vez a Capernaum. Después de algunos días se oyó que estaban en casa. Primero dice, entró Jesús. Y esto me gusta, porque siempre que leo los evangelios dice, entró, fue, y buscó, se apartó. Jesús nunca se quedó tomando mate en la casa, hablando parafraseando a estos tiempos, ¿no? Jesús fue siempre a buscar a los perdidos. Jesús nunca esperó. No encontramos en la Biblia tampoco que vayan a buscar a la gente que diga que Jesús se quedó sentado, como era el maestro, el Mesías, dijo Dios, vayan y traigan a la gente que yo voy a predicar. ¿Quién fue? Jesús. Por eso es importante que los líderes se hagan a buscar. Que los pastores busquen a las ovejas. Jesús salió a ver primero. Nosotros, la congregación, tenemos que salir, no esperar. No una doctrina por ahí que dice, vienen solos. Son escogidos, son elegidos, van a venir. Jesús no dice eso. Jesús no esperó a los escogidos. Él salió a buscar. Dice, entró Jesús otra vez a Capernaum. Capernaum no era su casa, no era su barrio, no era su ciudad. Él fue a buscar. Es un abstracto que hay en la palabra de Dios para, sobre doctrinalmente, que Jesús fue. Es el gran ejemplo. Y si Jesús fue, ¿me voy a quedar sentado yo en mi casa tomando mate mientras las almas se van al infierno? ¿Esa es tu convicción? ¿Esa es tu certeza? Hermano, tenemos que ir, tenemos que salir, no importa en la condición que estemos, Dios te da la fuerza. Cuando nos encomendamos a Dios, y tengo muchos ejemplos en la Biblia que humanamente Dios te da fuerza. Cuando querés hacer la voluntad de Dios, Él te da fuerza, Él te anima, Él te cuida, Él te guarda, Él te da los medios. Obviamente que Dios obra a través de las circunstancias. Bueno, a través de las circunstancias te da los medios para que vos puedas llevar adelante su plan. El plan de Dios que es alcanzar al mundo, alcanzar a los perdidos. Dice, entró Jesús otra vez a Capernaum y después de algunos días, o sea que hace tiempo, un par de días que estaba ahí en esa ciudad de Capernaum, y dice, ¿qué estaba haciendo en esa ciudad de Capernaum? Dice ahora, y yo que estaba en casa. Y dice, no era casa de él, ¿no? Porque estaba en la casa de Pedro, ¿no? O de alguien. Y inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Jesús predicaba la palabra de Dios y se corría la noticia de que estaba el Mesías, que estaba el Maestro, que estaba el Hijo de Dios ahí predicando. Y hemos todos sus credenciales, simplemente, y no la tenemos nosotros, sus credenciales, obrando a través de milagros, sanaba, para mostrar que era el Hijo de Dios que tenía poder. Pero el propósito de Jesús no vino a sanar a los enfermos, vino por perdón de nuestros pecados y para salvación de vida eterna. Él murió en la cruz no por las enfermedades, que no confundamos porque por ahí también andan doctrinas. Él vino a morir por nuestros pecados, por tu pecado, por mi pecado. Él derramó su sangre en la cruz para limpiar nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados y está en el cielo abogando por nosotros. Y va a venir, dice la palabra de Dios, por segunda vez. Pero ya no va a venir como Salvador, va a venir como juez. Y ahí agarrarte la camino. Por eso es importante estar firme, constante. Quiero que te vayas con esa convicción de la fe y con la certeza que Dios puede obrar cosas en tu vida, milagro en tu vida, puede cambiar. Dios cambia la situación. Depende de ti. Depende del grado de fe que tengas. Depende de la convicción que vos tengas. Depende del grado de certeza que vos tengas que Dios va a obrar. Y me encanta hablar con personas que realmente tienen una fe. No importa lo que pase, tranquilo. Es lindo estar con una persona que te transmita paz, te transmita tranquilidad, ¿no es cierto?
un caos y de repente una persona, es lindo. Yo conozco muchos hermanos que te transmiten una paz y qué bueno. Uno está mal, está inquieto, tiene problemas y de repente esa verdad, es lindo, un bálsamo a tu alma. Puede ser tú. Puede ser ese bálsamo que necesita hoy la creyente en este mundo. En San José. Y te aseguro que debe haber mucha gente y tal vez tú conozcas que están mal. Que tengas un familiar, un amigo, un vecino, un conocido, un compañero de trabajo, un compañero de estudio que están mal. ¿Te gustaría ser ese bálsamo que consuele? Depende de ti. Si te gustaría, ora a Dios que tú dices de esa forma. Y ponlo en práctica. Ponelo en práctica. Jesús entró. Jesús fue. Por eso es importante que nosotros salgamos, busquemos. No nos quedemos sentados, que no sea solo el pastor la obra. Es nuestra responsabilidad. Cuando dice ir, no dice que el pastor vaya, ir a todo. Y Dios te rescató con un propósito, hermano. Para usarte. Si no, ¿para qué te quiere Dios en esta tierra? ¿Para qué te quiere como creyente acá? Y cuando nos sirva a los propósitos de Dios, ¿por qué mucha gente se va? ¿Por qué mucha gente cristiana se va? Cuando no se viera el propósito de Dios, el propósito de Dios es usarte y te está dando oportunidad, aprovechar esa oportunidad que te está dando Dios, de ir y predicar el Evangelio, ir a animar, ir a consolar. Ten esa convicción, ten esa certeza que Dios puede obrar en tu vida a través de otra persona. Si ya lo estás haciendo, qué bueno. Amén. Si sos de consuelo para otra persona, amén. Trata de desarrollar más esa convicción. Siempre tenemos que ir a más, buscar. Dice la palabra de Dios, entró Jesús otra vez en Capernaúm y después de algunos días se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Yo me imagino donde estaba Jesús había multitudes, la palabra de Dios dice que había multitudes, ¿no? A veces yo cuando recién me convertí a Cristo, yo soñaba con ser predicador. Hoy comparto la palabra de Dios y me doy cuenta que hay que prepararse, que hay que ser ejemplo, hay que muchas cosas, ¿no? Y estudiar, y cada vez que leo la palabra de Dios me encuentro que no sé, y me encuentro que no sé nada, ¿no? Realmente así, me encuentro, es lo que tiene la palabra de Dios, intelectualmente te baja del caballo. Tendrás mucho conocimiento, sabrás mucho de letra y ciencia, pero cuando lees la palabra de Dios te das cuenta que no sabe nada, eso es finito. Ojo que si te crees alguien tú, Dios sabe cómo te baja el caballo. Ojo, creerte inteligente, el vivo, Dios sabe cómo te baja el caballo. Es real. Y es triste porque hay mucha gente en desgracia, cristianos en desgracia. Miro en mi propia familia, que son cristianos y están en desgracia. Pero se creían, una falta de humildad. Yo leo la palabra de Dios, me encuentro que no sé nada, realmente. A veces miro y busco, wow. Y qué bueno, y qué bofetada me da muchas veces la palabra de Dios. Hermano, es que bueno, pero yo me pongo feliz por eso. Qué bueno que, para no creerme más, porque estoy acá adelante, hay mucha gente soberbia que se para acá adelante y no, yo lo hago nervioso, con temor. No quiero errar una palabra porque voy a tener que rendir cuenta. Pero vale la pena, ¿no? Vale la pena. Es una bendición. Me siento bendecido por Dios, que me dé la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Su palabra, no mi palabra, es lo que yo creo y que yo pienso. Eso no importa lo que yo crea y piense. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Lo que piensa Dios. Lo que dice Dios. Eso creo. Y debe haber sido lindo en esos tiempos ver a Jesús, de esas multitudes. Y como decía yo, también yo pensaba,
veía a Billy Graham, escuchaba muchas veces venía a la tele y llenaba estadios. ¿Quién pudiera ser como él? Digo, yo algún día, después que me convertí, hoy no me animaría en un estadio, hermano. Le digo de corazón, si me intimida un poquito persona, me intimida eso, imagínense una cantidad de personas. Realmente, me intimida, eso me intimida, me pone nervioso cada vez que miro que están grabando, porque después me veo, no me gusta mi voz, no me gusta cómo me paro, no me gusta cómo hablo. Y no sé, mucha gente ya me va a intimidar. Y qué bueno, para mí eso, todo donde Dios quiera, donde hay 2 o 3 reuniones en mi nombre, dice, ya, para mí, si yo me quiero echar así, ya no miro multitudes, porque no sé qué hacer si veo tantas multitudes. Sí, leer la palabra de Dios, decir, sí, pero hay que prepararse. Dios no me eligió para eso, no me llevó humedad. Hay que tener un grado de humildad también, hermano. Que no, Dios no te baje el caballo. No te tire el caballo, no te crea nadie intelectual. Está lleno de intelectual de este mundo, pero así vamos. Yo siempre miro, hay mucho inteligente de este mundo y cada vez estamos peor. Con el intelectual y lo inteligente, y cada vez el mundo está peor. Porque su palabra lo dice. Tenemos que buscar a Dios. De inmediatamente se juntaron capítulo 2, versículo 2, mucho, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y que dice lo siguiente, y le predicaba ¿qué? La palabra. Otro concepto. Otro trato que vamos a sacar de este versículo. Siempre que los cristianos nos juntamos, siempre tiene que ser ¿para qué? Para leer la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios. Me encanta ir a cumpleaños, fiestas, que siempre un pastor, alguien, vamos a leer una porción, aprovechar todo el momento para predicar la palabra de Dios. Me encanta ir a cumpleaños, algo festivo, o donde se reúne, que haya alguien que quiera leer la palabra de Dios, predicar. Porque ese es el propósito, no solo en la iglesia venimos a escuchar la palabra de Dios. Los cristianos cuando nos juntamos tiene que ser para orar y leer la palabra de Dios. No está malo divertirnos sanamente, hacer una fiesta, pero siempre tenemos que tener en cuenta que hay invitar al padre, estás cumpliendo años, hacer, invitar al pastor, vayan, comparta la palabra de Dios. Momento para que la gente que no conozca escuche la palabra de Dios. No se vaya de cumpleaños, eso se lo aseguro. No se vaya de cumpleaños, igual que los velorios. Siempre es bueno que pase un familiar y invitar al pastor a hablar con la familia, mira, no se van a ir de velorio. Van a escuchar la palabra de Dios. Por eso es importante que Jesús aprovechara este momento. Se sentaba, recuerde que dice que se iba aparte ahora y le seguían multitud y ahí aprovechaba ella para decirle algo. Nosotros cada vez que nos reunimos siempre se es para animarnos, incentivarnos, no para chumear ni hablar de fútbol, de política que no nos lleva a nada, sino hablar de la palabra de Dios. Siempre que nos incentivarnos, animarnos, cuando termina el mensaje, no hablen de otra cosa, hablen de qué te hizo la palabra, animándote, qué bueno que estuvo, qué bien, pastor, me encantó la palabra de Dios. No habrá otro tema que hay una persona que le meta de él, vos le llenar la cabeza con otras cosas del mundo. No, si vas a ser consolador, tienes que hablar de la palabra de Dios, consolarla con la palabra de Dios. Ese tiene que ser el tema de conversación entre los cristianos, ¿no? Podemos hablar de otra actividad, pero si nos juntamos a la luz de la palabra de Dios, siempre tenemos que hablar de eso y salir mentalizados en eso. Y preguntarle al nuevo, al que está frío, al que más o menos sabemos, ¿y qué te parece? Qué bueno que estuvo. Cuando yo me convertí a Cristo, yo escuchaba eso mucho dentro de la iglesia, personas mayores que realmente hoy no están. Personas mayores que hoy no están, que oraban, que eran columnas dentro de la iglesia en la oración. La iglesia que yo me convertí a Cristo habían 7 hermanas, casualidad 7 hermanas, no hay casualidad, ¿no? Eran columnas dentro de la iglesia. Y cuando se fueron ellas en 1 año y medio, se fueron las 7, la iglesia hizo como un plan, como una gelatina, ¿no? Esas columnas temblaron
Y para mí no había nada importante. Porque, Señor, te pido por Miguel. ¡Pah! Yo salía, pues yo tenía fe, certeza que Dios escuchaba a esa persona, a esa hermana. Mi hermana de 104 años, que oraba por todo, y cuando yo iba a visitarla, ella sabía mi estado de ánimo, parecía que me conociera. Si me retaba, ella se daba cuenta, pues yo estaba mal. Y yo iba a animarla a ella y salía animado yo. Qué lindo, qué bendición. Y yo dije, qué precioso. Por eso me encantaba ir a ver a esta hermana. Estaba en un lugar de ancianos. Una lucidez impresionante, una mente impresionante. El lunes fui a Minas, estuve en Minas y yo cuando estaba en Minas tenía un ministerio, una casa de una hermana con 5 o 6 hermanas mayores que me iban a la iglesia, nos reuníamos y teníamos la palabra de Dios, ¿no? Una se apartaron el camino y después yo me fui para la ella se quedó con contacto y ya sé qué está diciendo, ¿no? Y me enteré que un hermano la puso en el hogar de ancianos, porque no se valía con ellas todas, que su vida era que no se moría correcta, ¿no? No se podía valer con ellas. Soy por qué la encontraron en el piso, entonces hicieron internar. Ella está contenta por estar cuidada. Ella mientras la dejan escuchar la radio, la dejan escuchar predicación y leer la Biblia, está feliz. Y con sus 84 años la miré, una lucidez, un espíritu, y salí fortalecido de ella. Ella sí con su consuelo para mí. Y ella me dice, Miguel, siempre estoy orando por usted. Y yo sé que ora por mí. Siento la oración. Y gracias a la oración de muchos hermanos, estoy acá parado delante de ustedes. Qué importante la oración. Hermanos, yo sé que muchas personas oran por mí. Claro, no me aprovecho de la situación. Totalmente agradecido a Dios que hay personas. Qué bueno que alguien ore por ti. Yo oro por esta iglesia. No por ustedes, uno a uno, pues no conozco su nombre, no conozco mucho, pero oro por la iglesia Bautista Bíblica de San José, por su pastor y su familia y la iglesia bíblica de San José. Y es importante eso. Y los cristianos siempre tenemos que juntarnos para escuchar y hablar cosas espirituales. Aprovechar todo el momento y tratar de ganar a quien al perdido. El 28 en una comida, traten de invitar gente, traten de traer a alguien, traten, oren, se vayan orando y pidiéndole a Dios que te dé la sabiduría para hablar, que te dé la fuerza en ánimo para hablarle, para invitar. Ya, que el 28 haya alma nueva acá, que haya victoria, hermano. ¿Querés victoria? ¿Querés victoria en tu vida? Bueno, empezá a hacer cosas espirituales. Busca a Dios. Y ahí medimos el grado de fe que tenemos. Si realmente tenemos convicciones, tenemos certeza. Si no te interesa, quédate quieto como hasta ahora. Ya vas a rendir cuenta a Dios. No te molestes. Yo sé que hay cristianos que no le importa. Yo soy salvo, voy, escucho, no me involucro. Pero vas a tener que dar cuenta a Dios. No te preocupes. El problema no sos tú. El problema es el entorno. Lo que te rodea. Que te están mirando. Si realmente te preocupa lo que te están mirando, tenés que cambiar. Si realmente te preocupa tu familia, tenés que cambiar. Si realmente te preocupan los compañeros, los amigos, tenés que cambiar. No podés, ante los ojos de Dios, dar. Ya vas a tener que dejar. Dios dice, déjalo, que ya tu tiempo yo lo voy a quitar. Eso me aterra a mí, hermano, por eso no me quedo quieto. Que Dios habla de eso, ¿no? Y sigue diciendo, versículo 3. Entonces vinieron a él uno trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas. Y como no podían acercarse a causa de la multitud, le descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tu pecado son ¿qué? Perdonados. A ver la fe de ellos, dice la palabra de Dios. Qué
impresionante estas 4 personas, hermano. Quiero que analicemos un poquito estas 4 personas. ¿Qué convicción tenían? ¿Qué realmente certeza que Dios iba a contestar sus oraciones? Tal vez han sido testigos oculares de muchas cosas que Jesús hizo. Pero tenían una convicción, una fe y una certeza que Dios iba a hablar, que entraron al paralítico, subieron al techo de una casa y rompieron el techo. Lo que hoy llamaríamos violación de domicilio. Hechos reales con destrozo. Una causa que, ¿no? Eso rompieron, no le importó nada a eso. No sé si sabían que él vivía ahí. A eso no le importó. Ellos rompieron el techo. Quiero que entiendan y mediten en este hecho, ¿no? 4 individuos que ni siquiera da el nombre de la palabra, la Biblia de ellos. Pero sabemos esto y vamos a encontrarnos con estos 4. ¿Qué convicción, qué certeza tenían ellos de que Dios iba a obrar en su vida? ¿En la vida de quién? Del paralítico. No sé si era un amigo, si era un familiar, quién era. Sé que ellos lo pusieron, lo cargaron, no sé si era gordo, flaco, si pesaba mucho, no pesaba nada. Ellos lo cargaron. Ellos tuvieron convicción, certeza, y no los paraba nadie. Qué bueno, hermano, tener que gente que no los para nadie. ¿Sos así tú? ¿O te paras solo? ¿O no te mueves? Esto realmente, no por ello, por otra persona. No sé si lo vieron ahí tirado, no sé si era un vecino, no sé si era un familiar, no sé quién era. Lo importante es que ellos tenían convicción, certeza que Dios iba a obrar en su vida y que Dios iba a hacer algo milagroso que Jesús iba a hacer. Tenían la certeza y la convicción que realmente iban a hacer, que Dios iba a obrar poderosamente milagros en ellos. Que lo cargaron y entre la multitud habrán empujado, habrán pechado, le habrán pegado a alguno, no sé, para abrirse camino, pero me imagino una multitud, no. Muchas veces tienen que empujar y te quieren pegar y ellos, como no podían, subieron al techo de la casa y la rompieron. Imagínense esto, Jesús predicando la palabra de Dios y de repente empezó a caer tierra y arriba del techo. Y aquellos techos eran hechos como de paja y se le ponía lodo arriba a la silla que se decía, porque para mantenerlo fresquito en verano y en la noche que hacía frío en el desierto, calentito, se mantenía por la silla, por el bar, ¿no? Un par de patadas, un par de palazos rompían con tablas que se le ponían ahí y eso, ¿no? El techo. Jesús predicando y empezó a caer polvillo y se escuchaba ruido arriba de la casa. Miren esa situación. La casa llena de personas y Jesús predicando, de repente todos miraron y Jesús tiene que haber parado, predicar y empezar a... Jesús sabía todo, sabe todo Jesús, ¿no? La gente empezó a mirar para arriba y empezó a caer un polvito, de repente haciendo unos peditos, una luz, se veía, ratito, y ratito como medio techo se cayó. Y no sé si era largo o cortito el paralítico, que la cuestión que lo bajaron por cuerda, bajaron los 4, ese cuadro. La gente que estaba ahí, ¿qué pensaría? ¿Y esto es loco? El dueño de la casa, ¿y esto atrevido? Si en mi casa está como salto, no digo nada, estoy calladito, claro, la situación nos dejó perplejo a todos, ¿no? Bajaron el paralítico, y esto es lo interesante, y quiero que mediten sobre esto. Os digo que el propósito de Dios vino a perdonar pecados. Le dijo, ¿tus pecados qué? Te son perdonados. No le dijo, levántate. Jesús vino a perdonar los pecados. Siempre Jesús le dijo a todos, solo una vez un paralítico que trajeron, levántate, y que cuando lo criticaban, pues, ¿y este quién es para perdonar pecados? Para que sepan que dijo el hombre que tiene poder, vino para eso, dijo al paralítico, levántate y anda, en otra ocasión, ¿no? Pero siempre Dios le dijo, incluso a muchas personas que él curó, dijo, tus pecados te son perdonados. El propósito de Dios
a través de Jesucristo es perdonar pecados. No queda esa rutina que hay que te pone la mano. No. La Biblia dice que orás para eso. Y para eso están los médicos. Y hermanos, si los médicos no te curan, porque el propósito de Dios es que vos te mantengas enfermo. El propósito de Dios muchas veces es mantenerte así enfermo, porque te quiere usar enfermo. Y yo siempre digo esto porque lo he visto y lo he visto en mi vida. Muchas veces Dios te enferma con un propósito de ayudar a otra persona. Y a veces te interna con un propósito porque otra persona tiene necesidad espiritual. ¿De qué forma va a obrar Dios si no es a través de ti? El instrumento sos vos. Y si vos no sos instrumento de Dios, no tiene sentido Dios mantenerte acá en esta tierra. El propósito de Dios siempre es usarte. Orar. No podemos hablarnos a decir, orar. Las iglesias se reunieron en oraciones, júntense los hermanos en la casa a orar, no a chumear, a orar los unos por los otros. Y dice la palabra de Dios, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, te levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepa que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todo, de manera que todos se asombraron, glorificaron diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Pero quiero el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, no dice para curar, dice para perdonar pecado. La gente, la humanidad necesita ser perdonada de sus pecados. Vos necesitas ser perdonado de tus pecados. Necesitáis a Jesús. Y ojalá que hoy mismo vayas a Jesús. Ojalá que hoy mismo te arrepientas de tu pecado, ores a Jesús y pedirle que limpie tus pecados. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de Cristo, hermano. Y si estamos acá reunidos es a través de Cristo. Cristo tiene que ser la persona más importante de nuestra vida. Nosotros tenemos que ser el centro de Cristo. La persona central de nuestra vida tiene que ser Cristo. Pregunta. ¿Cuál es tu convicción? ¿Qué clase de sorpresa eres? No te vayas de acá como viniste. Andate con la convicción de que Dios te puede usar y con la certeza que Dios puede obrar a través de ti a muchas personas. No te vayas a comprar. No te quedes. ¿Querés la bendición? ¿Querés que Dios obre en tu vida? Probá a Dios. Sabemos que no tenemos que tentar a Dios, pero podemos probarlo. No nos da permiso para que probemos a Dios. Hay ejemplos en la Biblia. ¿Querés que tu vida cambie? Busca a Dios. Aferrate a Dios. Arrepentite de tus pecados. Orá a Dios. Pará lo que estás dejando de hacer. Pará. Busca a Dios. Aferrate más a Dios. Hace que a partir de hoy Dios cambie tu vida y que sea un instrumento poderoso en la mano de Dios. Hermano, podemos ser un instrumento poderoso en la mano de Dios. Literalmente poderoso en la mano de Dios. Por eso le decía que hay gente que, consoladores, que lindo, gente que transmite paz. Y el mundo necesita paz, hermano. Por eso no duerme. Y tú puedes ser esa bendición para esa persona. No te quedes como estás. No te quedes. No te quedes. No arruines tu vida espiritualmente. No importa si eres mayor
mayor, joven, no hay edad para Dios. Hoy es el momento para que tú puedas cambiar. Hoy es el momento para que tú te arrepientes y empezar una vida nueva con Cristo. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, pide que entre. Pide perdón a Dios de tu pecado y que Él entre en tu corazón. Y si tienes a Cristo en tu vida, querés cambiar, pedile que te ayude. Pedile que te dé convicción. Y tener una certeza que Él puede hacer grandes cosas en tu vida. Y la certeza que Dios puede cambiar tu hogar, puede cambiar tu vida, puede cambiar tus hijos. Dios puede hacerlo eso. Tenés que darle permiso, tenés que pedirle. No te vayas como viniste. No te quedes estancado. No seas un cristiano derrotado. Pedirle a Cristo que hoy mismo cambie. Y andate para tu casa y apartate un momento y pídele perdón a Dios. Y pide que Él cambie tu vida. Y ojalá que seas el instrumento poderoso en la mano de Él. Pide que te ayude a ser un consolador, un instrumento poderoso en tu mano. Pide que te aumente esa convicción y tener la certeza que Dios puede cambiar en tu vida, que puede hacer cosas maravillosas. Hermano, solo con Cristo somos felices. Solo con Dios, haciendo la voluntad de Dios somos felices. No necesitamos nada. Dios hace todo. Dios es el que permite. Dios es el que te da los medios. Solo haciendo la voluntad de Dios somos felices. Dios tiene muchas cosas para ti. Y Dios puede hacer muchas cosas en tu vida y a través de ti muchas cosas. Dios necesita, porque no necesita nadie, pero te está dando la oportunidad de que tú seas el instrumento de la mano de Él. No te vayas con la misma sensación que entraste, fría. Hazte fortalecido en la palabra de Dios. Obviamente tener convicción sobre la fe, convicción que Dios va a obrar en tu vida, convicción de que Dios puede cambiar la situación y la certeza que realmente Dios puede obrar en tu vida. Hermano, que Dios te bendiga y que Cristo sea una realidad en tu vida, todos los días. Y convicción y certeza de que Dios va a obrar poderosamente en tu vida. Oremos. Bendito Padre Celestial, tú que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia para darte gracias por este día. Padre, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra torpeza, Padre. Perdona por ser negligente a tu palabra. Perdona por ser frío a tu palabra, Padre. Perdona por no hacer tu voluntad, Padre. Y ayúdanos a crecer espiritualmente, Padre. Y Padre, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a tener convicción y certeza de que tú vas a obrar en nuestra vida y en nuestro entorno, Padre. Bendice esta iglesia. Bendice a cada miembro de esta iglesia. Bendice a tus hermanos que están escuchando tu palabra. Y que realmente tu palabra se caiga en un terreno fuerte. Y que realmente tú des convicción. Y ayude y utilice esta iglesia como instrumento para poder alcanzar las almas para Cristo, Padre, y para también consolar a otras personas. Bendice a cada hermano que se encuentra esta mañana, Padre. Y ayúdale que puedan vivir una vida llena de plenitud, Padre, a través de Cristo Jesús. Y gracias por tu palabra, bendice al pastor de esta iglesia, ayúdale, guía, dale sabiduría, dale luz de lo alto. Y Padre, que esta iglesia tenga realmente convicción y certeza, convicción en la palabra de Dios y certeza que puede hacer muchas cosas en nuestra ciudad de San José, Padre. Obra poderosamente, te lo pedimos y te lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén.